Hola. Bueno, muchas gracias por venir a todos. Yo voy a hablarles sobre el dolor cervical después de un accidente de tráfico, sobre todo por alcance trasero. Me voy a presentar, soy, ese nombre raro soy yo, soy Serap, fisioterapeuta de la clínica, y también he dejado algunas etiquetas por si alguien quiere interactuar en las redes sociales. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Primero vamos a ver qué es un latigazo cervical, cómo se produce, cuáles son las consecuencias para la salud de un accidente, de una lesión en el latigazo cervical, qué es lo que podemos esperar después de una lesión, qué podemos hacer y algunas recomendaciones para que se llevéis a casa. Entonces, hay distintas formas de referirse a ese tipo de lesión. Realmente el latigazo cervical sería el mecanismo de producción de la lesión. La lesión propiamente dicha sería lesión del latigazo cervical o trastorno asociado al latigazo cervical. Entonces, la definición sería una lesión que se produce en un accidente de tráfico por un mecanismo de transferencia a la columna cervical de la energía de aceleración y de desaceleración, que puede resultar en una lesión de estructuras óseas y tejidos blandos, que pueden llevar a una variedad de manifestaciones clínicas. Esa, digamos, la definición oficial. Lo de los puntos suspensivos es porque el latigazo cervical no solo se produce en accidentes de tráfico, también en deportes de impacto, o una lesión muy típica, muy frecuente que no la tenemos en cuenta es, por ejemplo, zambullidas en verano en las piscinas, en que hay que tener mucho cuidado, porque además puede ocasionar lesión medular que tiene peores consecuencias. Como consecuencia de una lesión en el latigazo cervical, pues podemos dañarnos huesos de la columna cervical y otros tejidos blandos como ligamentos, músculos, nervios. Voy a poner un vídeo, un momento, para que veamos cómo se produce. Aquí vemos una persona que va conduciendo y se produce el golpe desde atrás y lo que ocurre en la columna cervical. Aquí quiero que os fijéis un momento en la forma de la columna cervical, porque lo voy a explicar un poco más adelante, porque es muy importante para las consecuencias que tiene luego. Vamos a seguir con el vídeo siguiente. Aquí ya se ve más claro. También fijaos en el movimiento del cuerpo, que realmente hay un movimiento de todo el cuerpo hacia adelante y hacia arriba. O sea, si yo estoy sentado así, me levanta del asiento en esta dirección. Por tanto, no solamente es una sacudida en la cabeza y el cuello, es una sacudida de todo el cuerpo. Continuemos con el vídeo un momento y lo voy a explicar ya más detenidamente. Como vemos, en un primer momento la cabeza se echa hacia atrás y luego hay un rebote hacia adelante. Primero ocurre una extensión del cuello cervical y luego una flexión hacia adelante de la cabeza y la columna cervical. Vale. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Después de un impacto, el cuerpo es proyectado hacia adelante y, como he dicho, un poco hacia arriba también. El cuerpo y la proyección
empieza desde la pelvis, sube por la columna lumbar, dorsal y luego llega a la columna cervical. Por lo que hay un momento que la cabeza todavía está fija, no se mueve. Y es cuando realmente ocurre la mayor parte de la lesión, porque hay un elemento de compresión de las vértebras cervicales. Antes de los años 60 se pensaba que la lesión ocurría principalmente por una hiperextensión del cuello y se empezaron a introducir los reposacabezas. Pero con la introducción de los reposacabezas ha visto que no se ha reducido significativamente las lesiones cervicales en los golpes traseros. Porque como se ve aquí en la imagen, hay un momento en el que la columna se deforma completamente. Nuestra columna cervical tiene una forma normal que es como una C invertida, ¿no? Tiene una curvatura, pero en impactos de este tipo hay un momento que se comprime la columna cervical y justamente aquí, en esta interfase que tenemos aquí, ocurre la compresión de las vértebras. Luego, ya cuando ocurre la extensión de la columna cervical, la parte anterior de la columna sufre lesiones como hay un desgarro de los ligamentos, pueden sufrir los discos intervertebrales, pueden sufrir los nervios. Esto lo veremos ahora más adelante. Entonces, con lo cual no quiero decir que no se usan los reposacabezas, hay que siempre consultar el manual ese que tenemos todos en la guantera del coche, el que trae de fábrica. Ahí vienen las indicaciones como ubicar bien el reposacabezas, porque parte de la lesión se puede evitar con el uso adecuado de los reposacabezas. El reposacabezas, entonces, esto sería una columna cervical tipo, digamos, esta es la parte delante y esta de atrás, la estaríamos viendo así. Entonces, principalmente en una lesión de este tipo, lo que ocurre, pueden ocurrir varias lesiones. Las articulaciones facetarias, lo que llamamos las facetas, son las pequeñas articulaciones como por ejemplo esta, donde las vértebras se articulan una con la otra, lo que nos permite también el movimiento de la columna cervical. Discos intervertebrales pueden sufrir, las cápsulas articulares, distintas partes anatómicas, también los músculos, nervios, que pueden sufrir tras un golpe de este tipo. ¿Y qué es lo que va a suponer esto para el paciente? Lo más típico es el dolor cervical, mareos, dolor de cabeza, pueden también tener dolores de la parte de los hombros, del brazo, de la parte dorsal, pueden sufrir alteraciones visuales, pueden sufrir parestesia. Anestesia son sensaciones raras como hormigueo, acolchamiento, sobre todo en los miembros superiores, debilidad. Estos síntomas pueden aparecer inmediatamente o a las 12 horas después del accidente. Dolor de cabeza, dolor cervical, mareo. Entonces, las lesiones en latigazo cervical se pueden clasificar según distintos criterios. En función del tiempo transcurrido tras el accidente, podríamos hablar de lesiones agudas o subagudas, si han pasado menos de 12 semanas desde el accidente, o crónicas que ya sobrepasan el tiempo de 12 semanas, según algunos criterios, incluso 6 meses. Y también hay otra clasificación de las lesiones ya en función de la gravedad de la lesión. Podríamos hablar de un grado 0 cuando no hay ningún síntoma. En el grado 1 hay un poco de dolor, hay rigidez, sensibilidad a la palpación, pero sin signos importantes físicos. En el grado 2 ya tenemos más signos musculoesqueléticos, está reducido el rango de movilidad, lo más típico es que no puedes girar la cabeza, o puedes girarla hacia un lado pero el otro lado le cuesta o le duele. El grado 3 ya incluye algunos signos neurológicos,
disminución o alteración de reflejos, aquí ya estamos hablando de afectación del sistema nervioso. Y el grado 4 es más grave porque aquí ya hablamos de una fractura o una luxación. Los de grado 4 hay que operarlas. Ahí está indicado la cirugía. Desde la OMS, desde hace muchos años, se insiste que la enfermedad y a la persona que sufre la enfermedad no solamente hay que verlo desde un punto de vista biológico, sino incluir y tener en cuenta los factores psicológicos y sociales en la que esa persona tiene esa enfermedad. Y en este tipo de lesiones es muy importante tener en cuenta esos factores psicológicos como altos niveles de estrés, tanto causado por el accidente o ya que venía, ya sufre la persona normalmente en su vida. Actitudes como catastrofismo, pensar que la persona piense yo nunca me voy a recuperar de eso, yo voy a seguir sufriendo eso para toda la vida, se me va a quedar para toda la vida, pesadillas, irritabilidad, pérdida de interés en la actividad normal. Esto, por ejemplo, es muy importante porque, como veréis más adelante, voy a insistir que lo más importante después de ese tipo de lesión es volver a la normalidad, intentar volver a hacer la vida normal tal como la estábamos haciendo antes del accidente. Entonces, todos estos factores pueden influir sobre los resultados de la recuperación, atrasándola o cronificando la enfermedad. Los factores sociales que pueden influir pueden ser las condiciones laborales en las que trabajamos, nuestro entorno social, lo típico que se me ocurre, por ejemplo, que hemos sufrido un accidente, salimos de la casa y nuestra vecina, la del quinto, que se llama Mari, que siempre son Maris, dice, uy, mi hija también ha tenido el mismo accidente y ha tardado 6 meses en recuperarse y todavía le duele. Influencia de nuestro entorno sobre cómo vamos a percibir la enfermedad. Por ejemplo, muy curioso, hay varios estudios que han estudiado la influencia del tipo de seguro que tiene la persona en la consecuencia que tiene luego a la hora de sufrir o no de dolor cervical. Los seguros, por ejemplo, que están basados en la culpabilidad, se ha visto, son aquellos en los que el asegurado tiene que demostrar que no ha sido su culpa para poder cobrar. Entonces, se ha visto que hay más casos de dolor cervical después de una latigación cervical. Y en comparación con otros seguros que no están basados en la culpabilidad, donde le pagan inmediatamente, no tiene que demostrarlo, donde hay menos incidencia. Entonces, influencia de los factores sociales también. Pero otros datos, por ejemplo, sobre factores psicológicos que pueden influir es un estudio que se ha realizado en Canadá, por ejemplo, y se comparaba a las personas, o sea, se hacía una encuesta, las personas que tenían una visión más pesimista sobre la enfermedad tardaban más en recuperarse que otras personas que tenían una actitud más proactiva, ¿no? O en comparación, hay otro estudio que compara también los mismos factores, que comparaba Canadá con Alemania y Grecia y Lituania, y se ha visto que los canadienses en general tenían como una visión más negativa, ¿no?, de las lesiones y de la recuperación, entonces también tardaban más en recuperarse. Factores sociales y psicológicos que influyen en la recuperación. Y por ejemplo hay un estudio que investigó la prevalencia, el número de casos de dolor cervical post traumatismo de ese tipo,
y comparó a Singapur con Brisbane en Australia. Entonces han visto que tenían realidades sociales muy parecidas. Los dos países o las dos ciudades tenían el mismo sistema de seguro de responsabilidad basada en culpa, sistema de salud pública universal, ayudas sociales a la discapacidad. En Singapur había menos casos de dolor cervical a largo plazo porque su política de desempleo es diferente. En Australia los desempleados tienen más ayuda social y económica, y en Singapur al revés, se penaliza a los desempleados. Entonces, ¿cómo pueden influir todos esos factores? Que realmente a lo que yo quiero insistir es que sí, a lo mejor hemos sufrido un accidente, el de atrás tenía mucha culpa, y entonces quiero de alguna manera recibir la recompensa, ¿no?, por lo que he sufrido. Pero cuanto más atrase mi alta, más me complique con litigios por compensación económica, menos favor me estoy haciendo, porque consciente o inconscientemente me voy a ir influenciando sobre mi recuperación. Entonces ahí hay que hacer un poco de balance de qué es lo más importante, mi salud o la venganza, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar después de un accidente de ese tipo? Hay diferentes estudios. La gran mayoría coincide que la mitad de los accidentados se recupera después de un mes. Un 65% ya está recuperado al año, completamente, sin ningún síntoma, y un 75% a los 5 años. Hay otros estudios que tienen unos números más altos, lógicamente depende de dónde se haga el estudio. Entonces, hay algunos factores que en el momento del accidente o después, o incluso en siguientes revisiones, que nos pueden indicar si va a tener una evolución favorable o no el paciente. Por ejemplo, si ha habido mucho dolor o mucha discapacidad al inicio, en el momento de la lesión, nos puede indicar que va a tardar un poco más en recuperarse. Si hay más síntomas, mayor número mayor severidad de esos síntomas también. Baja autoeficiencia, actitudes como que me va a costar volver al trabajo, porque tengo que estar 8 horas delante del ordenador. Ahí ya entran los factores psicológicos, ¿no? Catastrofismo, esto se me va a quedar para toda la vida, no me voy a recuperar nunca. Además, a la hija del quinto se le ha quedado de por vida, o sea, a mí también. Un signo, eso ya lo evaluamos los clínicos, que es alta sensibilidad al frío. En la primera valoración que hacemos, pues evaluamos distintos parámetros. También se ha visto, por ejemplo, bajo nivel educacional. Hay estudios en los que se ha visto que las personas que no tenían educación universitaria tenían 2x2 el riesgo de tener consecuencias a largo plazo. Ahí ya también entran otros factores como no solamente la educación, también acceso a ciertos servicios, los recursos económicos, ¿no? Y también, por ejemplo, la ansiedad relacionada con el dolor, ¿no? Cuanto mayor ansiedad suframos, pues más nos va a costar recuperarnos. Otros datos que no están relacionados con un pronóstico favorable. Hay actos radiográficos en lesiones de grado 1 a 3, es decir, a mí cuando me viene una paciente a ver que ha sufrido un latido cervical, lo primero que me dice, además me han dicho en urgencias que tengo la columna cervical rectificada, o me han hecho la radiografía y me han visto que tengo las articulaciones degeneradas, que tengo cambios degenerativos. Los cambios degenerativos, señora, las ha tenido antes del accidente, no ocurren de un día para otro.
Lo de la columna cervical rectificada no sirve como criterio para garantizar que usted va a seguir sufriendo, que lo suyo va a ir a largo plazo y que va a seguir sufriéndolo. Estas cosas son importantes porque como que desmitificar algunas cosas para también preparar, ¿no?, a los pacientes a lo que les puede esperar. Edad avanzada no es tampoco un factor de pronóstico importante. Se refiere a personas menores de 75 años, ¿verdad? Es decir, independientemente de la edad que tengas cuando sufriste el accidente, no quiere decir que a más edad más consecuencias vas a tener. Luego, el tipo del accidente que hayamos sufrido, si el impacto ha sido a alta velocidad, la dirección. Aquí una aclaración que la circunstancia cervical no solamente se puede sufrir con un golpe atrás, sino también desde el lado. El uso de reposagabezas, el uso del cinturón, no es que no tengamos que usarlos, hay que usarlos, pero que no nos sirve como criterio de pronóstico para decir, como no usabas no tenías el reposagabezas puesto bien, vas a tener más peores expectativas de recuperación. Y el haber tenido historial previo de dolores cervicales tampoco sirve. Bueno, eso ya lo he dicho, que solo quiere decir que no sirve para establecer un pronóstico de cómo va a evolucionar la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Aquí ya entro yo, como profesional que se ocupa de este tipo de lesiones. Lo más importante, y esto basado en miles de estudios que hay publicados al respecto, es ejercicio activo, es decir, mantenerse activo lo más que se pueda. ¿Cómo se hace esto? Luego ya lo veremos. Y actuar como siempre, quiere decir que cuanto antes vuelvas a tu actividad normal. Al principio seguramente que te va a doler, que vas a estar mal, que te vas a sentir incómodo o incapaz de a lo mejor girar la cabeza, pero cuanto más lo hagas, antes te vas a recuperar, vas a volver a la normalidad, tu vida normal. También hay que tener un poco de sentido común, ¿no? Si eres profesor de yoga y has sufrido digamos cervical, no te pongas a hacer posturas de inversión al día siguiente. Un poco de sentido común, darle tiempo a la lesión que se vaya recuperando y luego ya o hacer caso a tu fisioterapeuta que te va a indicar qué es lo que hay que hacer. Otras modalidades de tratamiento que pueden ayudar, tengo una errata ahí, movilizaciones con V, movilizaciones y manipulaciones, eso lo hacemos los fisios, siempre combinado con ejercicio activo. Aquí hay algunos de mis pacientes que seguramente confirmarán que cada vez que vienen le pregunto, ¿has hecho los ejercicios? Y cuando se van le doy ejercicios, les digo que sigan haciendo los ejercicios en casa. Eso es importantísimo. Los fármacos siempre con moderación y escuchando al médico y a las indicaciones del farmacéutico o el médico. Calor, frío, masaje, electroterapia puede ser ultrasonido, electroestimulación, hay distintas modalidades de tratamiento. Siempre me preguntan sobre el calor y el frío. Al principio de la lesión es recomendable aplicarse el frío. Si ya es un problema que se ha cronificado, ahí yo muchas veces les digo, usa aquel que te venga mejor a ti. Es decir, si el frío a mí me sienta mejor que el calor, pues aplica el frío. Generalmente se recomienda calor, pero hay algunas personas que prefieren aplicarse el frío que les alivia. Entonces ahí hay criterios objetivos. Tratamiento multimodal pues sería combinación de distintas modalidades de tratamiento. Y siempre ponerse en manos de un profesional, ¿vale? Bueno, lo que no se debe hacer, y aquí a lo mejor
puede sorprender es el tema del collarín. El collarín hay que usarlo al principio de la lesión. Las primeras 48 horas, en urgencia seguramente os van a colocar el collarín. Pero cuando ya haya pasado las primeras horas de la inflamación, de dolor severo, hay que empezar a quitarlo y hay que empezar a moverlo. Antiguamente, olvidemos de la ligadura cervical. Pensemos en un tobillo, por ejemplo. Antiguamente, cuando uno sufría un esguince del tobillo, ¿qué hacía? Le ponían la escayola y se quedaba ahí 40 días. Hoy en día ya no se pone la escayola, porque se ha visto que lo mejor que hay para regenerar los tejidos dañados es empezar a moverlo después de que haya pasado la fase inflamatoria. Lo mismo es la ligadura cervical, es un esguince también de cervical. Entonces, lo mismo, lo que pasa es que a lo mejor tenemos un poco de aprehensión con las cervicales, porque bueno, en los 80 y 90 Chuck se ha retorcido muchas cabezas y tenemos un poco de miedo, pero no pasa nada, podemos mover la cabeza, no nos vamos a hacer más daño. Ese tipo de pensamientos sí que nos hacen más daño, pensar, no debo moverlo porque me voy a hacer más daño, no. Hay que aceptar la lesión como es un daño en los tejidos. Necesita su tiempo de recuperación. Al principio tenemos mucho dolor e inflamación, pero luego poco a poco se irá calmando y a medida que lo vayamos moviendo la parte lesionada, pues también vamos a estimular su regeneración. Y reposo absoluto tampoco. No hay que quedarse, el sofá está muy bien, pero no, hay que empezar a actuar como siempre, ¿no? Lo que he dicho antes. Algunas cosas que todavía no tenemos evidencia suficiente para confirmar si se debe hacer o no. Cirugía en lesiones de grado 1 a 3. En grado 1 a 3 no hay fractura ni hay luxación, entonces no es recomendable someterse a una. O no es que no sea recomendable, todavía no sabemos realmente si es recomendable o no tenemos evidencia suficiente. Las hormonas cervicales, inyecciones de corticoides y la alta dosis de cortisona por sus efectos adversos para la salud. En fase crónica ya estamos hablando de otro tipo de patología, porque en la fase crónica la persona sigue sufriendo de dolor, de limitación de movilidad, pero ahí ya el dolor no es el indicativo de que tenemos una lesión. El dolor ya ha perdido su función como un mecanismo de alarma, de protección, y hay que tener muchos otros factores como psicológicos, sociales, que influyen sobre la patología. Algunas cosas de las que se recomienda es también rehabilitación vestibular, el tema del vértigo, eso también lo hacemos los fisioterapeutas, es rehabilitación del oído interno, ¿vale? Rehabilitación en las lesiones de las articulaciones, las fascias cervicales que no mejoran. Algunas veces se usa la radiofrecuencia, es una microcirugía que se usa o la radiofrecuencia se anestesia o digamos que se anestesian las pequeñas terminaciones nerviosas que dan información a esas articulaciones, entonces se anula la señal, entonces ya no se anula también el dolor. Y también lo más importante en cuadros crónicos ya es un abordaje más cognitivo-conductual. Y en esto voy a profundizar un poco. Un abordaje cognitivo-conductual implicaría hacer a la persona consciente de sus reacciones que no le ayudan. Todos tenemos nuestras creencias y nuestros pensamientos que pueden
influir sobre nuestra conducta. Es decir, que si yo tengo miedo a volverme a lesionar, pues porque cada vez que muevo me duele un poco, ¿qué hago? No muevo, entonces estoy atrasando el proceso de recuperación. Porque lo que pensamos puede influir sobre la forma en la que pensamos, en nuestras emociones y cómo actuamos como consecuencia, ¿no? Podemos, ejemplos de miedo, evitación, lo que llaman los psicólogos miedo, evitación. Aquí una cosa, que no se trata de que el fisioterapeuta haga de psicólogo, pero tenemos que tener en cuenta la mente de la persona que estamos tratando, porque esa persona tiene sus miedos, sus pensamientos, sus creencias que influyen directamente sobre su enfermedad. Un ejemplo de catastrofismo, por ejemplo, ya lo he dicho, no puedo lidiar con esto, no voy a mejorar nunca. O miedo a evitación, es que me ha aumentado el dolor, lo que significa que me he vuelto a lesionar o todavía no me he recuperado, por tanto voy a evitar todas aquellas actividades que agraven mi situación. El dolor es fluctuante, no es algo lineal, entonces un día podemos tener menos dolor, otro día podemos tener más dolor. Además el dolor muchas veces incluso cambia de sitio, un día nos duele un poquito debajo de la nuca, otro día nos duele un poco más abajo. Es normal que haya esa fluctuación, ¿no? Esos cambios. Simplemente hay que tener cuidado cuando el dolor cambia de forma brusca e inexplicada y además con síntomas ya más graves o sensaciones más chungas, digamos, ¿no? Eso sí que hay que consultar con el médico. Entonces, con este abordaje lo que mejoraríamos es la capacidad de darse cuenta de estos pensamientos que no nos están ayudando y aprender a modificarlas y a cambiarlas. ¿Y cómo se hace esto? Pues lo que llamamos la exposición gradual. Es poco a poco ir exponiéndote a aquellas situaciones que a ti te provocan molestias o discapacidad. Si, por ejemplo, trabajas en Málaga y tienes que conducir todos los días 40 minutos y no te ves capaz porque te duele cada vez que conduces porque estás tenso, pues la exposición gradual sería ponerte a conducir por esta zona el primer día 10 minutos. Conduce 10 minutos consciente de cómo están tus músculos, de si estás relajado, si estás tenso, si estás estresado. Al día siguiente, si no tienes ninguna molestia, pues te pones a conducir otros 15 minutos o 20, vas aumentando gradualmente, vas también como que convenciendo a ti mismo de que eres capaz de hacerlo. Es lo mismo que ocurre con las vacunas que se usan para tratar la alergia, ¿no? Primero se inocula una pequeña cantidad de ese agente que provoca la alergia, luego un poco más y vas habituando el cuerpo a las sustancias que provocan la alergia. Esto me lo voy a saltar. Entonces, lo más importante que tenemos que tener a la hora de afrontar ese tipo de lesiones, primero entender la lesión. Si sabemos cómo funciona, cómo van los plazos de recuperación, cómo se regeneran nuestros tejidos, para nosotros es más fácil entenderlo. Mantenerse activo, eso es lo más importante. También hacer algunos ejercicios. Ahora al final voy a enseñar algunos ejercicios que se debería hacer. Y revisar también estas ideas falsas y conceptos erróneos que podemos tener que nos estén influenciando en nuestra patología. Así que todavía no os doy la gracia porque voy a enseñaros. Vale, esto es por si a alguien le interesa toda la información que he expuesto, está sacada de estas referencias,
y si alguien tiene alguna duda también está en mi correo electrónico. Voy a enseñaros un momento los ejercicios, algunos de los ejercicios que son muy fáciles.